Más FM. Las emociones tanto agradables como también las desagradables son una parte inseparable de nuestras vidas, llegando incluso a entrar en juego e influir en aspectos tan básicos y cotidianos como nuestra alimentación y la manera de relacionarnos con la comida. De ello queremos hablar hoy en nuestro espacio de salud. Hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud. Vamos a abordar el concepto de comer emocionalmente, sí, emocional, y tratando de aclarar cuando se trata de un problema psicológico y cuando entra dentro de un comportamiento normal en cada uno de nosotros. Isabel Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Lázaro. Bueno, vamos a intentar introducirnos un poquito en el tema. ¿Qué es eso de comer emocional? Bueno, pues el comer emocional es un fenómeno que de por sí no tiene nada de malo o no es un diagnóstico psicológico de la alimentación, pero hoy veremos que sí que se puede convertir en un problema y vamos a ver cuándo identificarlo como tal, porque como todo llevado al extremo o de manera continuada puede suponer pues eso, un problema psicológico. Comer emocional sería cuando nuestro proceso de alimentarnos se ve influenciado por las emociones, y esto no es nada extraordinario, sino que como tú, Lázaro, bien has introducido, las emociones son una parte inseparable de nuestra vida y por tanto también influyen en nuestra alimentación y en la manera en la que comemos o incluso en los alimentos que elegimos y en los que rechazamos. Por ejemplo, el ejemplo más básico y primario de comer emocional lo hacemos desde bebés. Sabéis que cuando, por ejemplo, un bebé busca tomar pecho para tranquilizarse, muchas veces no lo hace por hambre fisiológica, no porque necesite alimentarse, sino por una emoción que le lleva a ese acto de comer. Es decir, el comer aquí va asociado a una emoción de ese bebé que por lo general es desagradable, como la irritabilidad, la ansiedad, etcétera. También hacemos comer emocional cuando, por ejemplo, llega nuestro cumpleaños y a lo mejor hemos comido, pero compramos una tarta porque queremos celebrarlo y sacamos esa tarta después de comer. Es decir, una vez que te has comido tu trozo o tu plato de comida, pues ya está claro que hambre real ya no tienes. Con lo que ya no es un déficit de glucosa o de nutrientes lo que te lleva a comerte la tarta, sino que es una emoción, que en este caso es la alegría de que es mi cumpleaños y quiero celebrarlo y estoy educada para celebrarlo con la comida. Porque también hay que señalar que nuestra educación cultural está muy basada en la comida, todo se celebra con comida y eso hace que también se fomente el comer emocional. E insisto que no tiene de por sí por qué ser un problema psicológico, pero puede convertirse en ello. ¿Y cuándo se convierte en un problema? ¿Se podría considerar dentro de los trastornos de alimentación o también llamados TCA? Bueno, sí que una vez que llega a irse al extremo, entra dentro de los problemas psicológicos de la alimentación que requieren de atención psicológica. Se convierte en un problema cuando la persona utiliza la comida de manera constante y habitual para gestionar emociones y para tratar de suprimirlas. Pero ya os digo que tiene que hacerlo de manera habitual para que sea un problema. Es decir, que la persona, en lugar de tener otras estrategias para gestionar y paliar la ansiedad, para gestionar la tristeza, la ira, el enfado, la irritabilidad, o sea cual sea la emoción, pues siempre utiliza la comida como forma de resolver eso o de anestesiarse. Por ejemplo, si cada vez que una persona tiene ansiedad recurre al frigorífico o a la despensa para calmarse, eso sería un problema porque independientemente de que coma más cantidad o menos, no tiene otras estrategias para resolver el estrés. Porque a lo mejor lo que está de base de ese estrés es que pues no sabe planificar o no tiene buena organización o debe aprender a poner límites a otras personas, otro estilo de vida, o aprender a delegar tareas, o tiene que trabajar para cambiar su estilo de pensamiento. O sea, fijaos en la cantidad de herramientas de gestión del estrés a las que podría recurrir la persona y, sin embargo, en lugar de recurrir a esa estrategia acertada según su caso particular o en el momento en que la necesite, siempre se va a la comida, a la despensa. Entonces, no solo no hace nada efectivo para gestionar esa ansiedad, sino que además se está generando un problema mental y también puede que físico, porque lo que come pues le puede generar alteraciones metabólicas o problemas en la salud física. Bueno, Isabel, para resumir por lo menos hasta aquí, ¿no?
Has hablado de que el hecho de que siempre comamos para gestionar una emoción es comer emocional problemático. Pero aquí yo tengo una duda y no sé si también nuestros propios oyentes. Cuando tenemos hambre o apetito, ¿cómo sabemos o aprendemos a distinguir las sensaciones para no confundir que tenemos hambre de verdad o que estamos haciendo comer emocional? Pues eso es muy importante porque hay que decir que la persona, cuando no es consciente realmente de este problema o no lo ha trabajado, a veces piensa o se engaña a sí misma pensando que tiene sensación de hambre real en el estómago y entonces es ansiedad, por ejemplo. Y bueno, hay algunos indicios que nos pueden ayudar a distinguir entre el hambre fisiológica o real, cuando de verdad hay una necesidad física, por así decirlo, y el hambre emocional. Aunque también hay que decir que a veces no comemos por hambre física, y hay otras motivaciones de comer y no tiene por qué ser un hambre emocional problemática. Por ejemplo, si yo ahora mismo no tengo hambre, ¿no? Porque acabo de almorzar, pero alguien me ofrece, imaginaos, un trozo de chocolate, pues a lo mejor al verlo me apetece o lo cojo por no rechazar el cumplido. Y no estoy comiendo por hambre real, pero a priori no es un problema porque no estoy utilizando la comida para gestionar emociones de forma constante como si fuera mi única herramienta, ¿vale? Y bueno, entre esas diferencias entre el hambre fisiológica y la emocional, podríamos ver que el hambre fisiológica suele aparecer de manera más o menos progresiva. Yo puedo, digamos, esperarme un poquito a comer, lo que si fuera hambre emocional es un hambre que viene como de repente, de manera intensa. Además, si es hambre real, yo con cualquier alimento me quedo saciada, da igual si es más calórico o menos. Pero en el momento en que coma la cantidad que cubre mi necesidad para el cuerpo que yo tenga, para mi metabolismo, ya estoy saciada. Sin embargo, el hambre emocional suele venir por un alimento específico, que la mayoría de las veces es apetitoso, tipo dulce, comida rápida, y si no como ese alimento en plan tipo antojo, pues aunque coma de otra cosa, no se me va a ir la idea de la cabeza de seguir comiendo. Pero ya os digo que esto es como indicios a nivel general. Isabel, una pregunta relacionada con lo que estás manifestando. Cuando hablas de comer emocional, ¿lo podríamos relacionar con lo que en la calle conoceríamos como tener ansiedad por comer? Sí, eso es eso que en la calle se llama como tengo ansiedad por comer. Podría ser una de las formas más comunes en que se presenta el comer emocional. De hecho, suele ser común encontrarlo en personas que, por ejemplo, para gestionar el aburrimiento en casa, cuando tienen días muy monótonos, los días de lluvia, por ejemplo, o en el trabajo, sienten esa ansiedad por comer. Y luego de manera constante, cuando se convierte en un problema, porque no utilizo realmente las herramientas psicológicas eficaces para gestionar esas emociones y las tapo siempre con comida. Qué curioso todo esto. Bueno, y más que nada, para tener información de cara a la prevención del comer emocional como un problema, ¿cómo se origina el comer emocional? ¿Qué nos puede influir en que se convierta en un problema? Pues a ver, el comer emocional, refiriéndonos por supuesto en cuando ya se ha convertido en un problema, porque se convierte en, como hemos dicho, la única estrategia de gestión emocional, puede venir por un aprendizaje de esa conducta de comer a lo largo de la historia vital de la persona como un patrón de conducta aprendida que aunque es problemática, pero es lo que la persona ha aprendido. Y en ese aprendizaje pueden influir diferentes variables. Por ejemplo, me explico. Una de esas múltiples variables es cuando a esa persona de pequeña se la premia con comida, de manera que esa persona aprende que cuando siente emociones como el éxito, el triunfo, la satisfacción, pues va de la mano con un alimento. Y además en niños se suele hacer con chucherías y con tu comida favorita. Por eso decimos que no debemos premiar a los niños con comida. Y luego también el ambiente, que se llama obesogénico, es otra variable que se refiere a que haya comida, por ejemplo, en lugares de diversión o de juego. En plan, por ejemplo, que sabéis que cerca de los parques suele haber un kiosco de chucherías, de manera que la comida se asocia a tener ocio y tiempo libre. Luego también, yo evaluando algunos casos de comer emocional, he visto que a veces los niños que se quedan mucho rato solos en la infancia, que pasan mucho rato en casa en soledad, emociones como el aburrimiento o la soledad las tapan comiendo, de manera que eso continuado en el tiempo puede hacer que la persona malutilice la comida como estrategia de gestión del aburrimiento o de la soledad. Es que, bueno, hay una falsa creencia
extendida de que nuestro comportamiento alimentario se reduce solo a lo que comemos. El dicho de somos lo que comemos, ¿no? O para estar sano basta solo con comer alimentos sanos. Y realmente no es así, no es suficiente. Somos mucho más que lo que comemos y nuestro comportamiento alimentario va mucho más allá de los alimentos que ingerimos. Y tiene mucha influencia nuestra educación, el contexto, la publicidad, el estilo de vida, la psicología y el estado mental y emocional de la persona. Entonces, el comer emocional, cuando ya se convierte en un problema, hay que señalar que poco tiene que ver con la comida, que se podría definir más bien como una mala estrategia psicológica que ha aprendido la persona para intentar gestionar sus emociones. Entonces, el tratamiento de este problema va enfocado a trabajar a nivel psicológico. Claro, al ser un problema psicológico requiere de intervención psicológica porque algunas personas cuando llegan a la consulta de psicología con comer emocional, con este problema, piensan que a lo mejor, como su problema es que tienen ansiedad por comer, como se suele decir en la calle, la solución que tienen que buscar es hacer una dieta o comer menos. Entonces muchas veces buscan la solución en tratar, como ellos dicen, de cerrar el pico. Y esto, lejos de solucionar el problema, genera otro aún peor, que es que yo tengo, por ejemplo, imaginar ansiedad. No tengo estrategias adecuadas a nivel psicológico para gestionarla. Entonces me voy al frigorífico y estoy todo el día picando. Eso me hace sentir fatal y me voy a apuntarme a una dieta que por lo general suelen buscar dietas que la gente hace con motivaciones de autocastigo. En plan, como llevo tanto tiempo comiendo tanto, pues ahora me merezco no comer nada. Pasan de 100 a 0. Entonces la persona entra en dietas restrictivas que, lejos de solucionar su problema de mala gestión emocional o de la ansiedad, lo que hacen es generar más ansiedad por comer. Porque basta que yo me prohíba comer chocolate, por ejemplo, como para que esté todo el día pensando en eso. Entonces, por eso, aunque se llame comer emocional y lo que se vea en la superficie del problema sea un problema con la comida, realmente la comida no tiene mucho que ver, sino que hay que dar a la persona para que aprenda a gestionar sus emociones y sus problemas de otra forma más saludable psicológicamente. Y paradójicamente, cuando lo hace, este problema se gestiona y la comida, digamos, que se queda en el lugar que tiene que quedarse, que es para alimentarnos y nutrirnos. No sé si en la consulta tendrás el caso de gente que te dice estoy en casa y siempre estoy pasando delante del frigorífico y más como cuando más tiempo estoy en casa. Lo digo porque con la pandemia dice que se ha comido de más. Claro, es que la pandemia ha sido el caldo de cultivo de un aumento de la frecuencia de este tipo de motivo de consulta en la consulta, porque claro, al pasar mucho tiempo en casa con mucha monotonía, la mente, que nunca se puede estar quieta, pues le da por pensar. Cuando yo no tengo estrategias para gestionar eso a nivel psicológico, pues hay gente que su vulnerabilidad se va al frigorífico y por eso este tema ha aumentado la frecuencia de aparición. Curioso todo esto. Bueno, hoy hemos querido hablar de comer emocional y seguro que de alguna manera u otra todos nuestros oyentes, Isabel, se habrán sentido identificados en cualquier momento. Seguro que sí, pero bueno, no es un problema puntual comerse un trocillo de algo como el chocolate, pero bueno, manifestado de manera constante en el tiempo sí que hay que prestarle atención. No sé si te pasa a ti también, Isabel, esto ya más personal, ¿no? Pero el cuerpo, la mente es tan lista, sabe tanto, no sé, yo en Navidad, por ejemplo, pues como todo el mundo ha pecado, ¿no? La sensación conforme terminó Navidad me costó un trabajo enorme, no sé si por mentalmente, ¿no? Pero me costó un trabajo enorme coger mi rutina diaria. Parece que ya era deseo de comer, como tú estabas comentando antes, un poquito de chocolate. Esos excesos, luego cuesta un trabajo en la mente, colorista que es. Claro, porque el hábito se instaura y también podemos hablar otro día de que, digamos que nos acostumbramos a los sabores más dulces, al chocolate, a los dulces y luego cuesta un poco retomar ese equilibrio. Pero bueno, eso depende de otras variables, también psicológicas, de las que podemos hablar otro día, dentro del ámbito de la psiconutrición, que está muy bien y es un ámbito muy chulo. Pues Isabel Fernández, agradecerte como siempre que estés con nosotros aquí, como cada martes. Sí que sería lo ideal decirle a nuestros oyentes dónde podríamos localizarte para este tema, por ejemplo, o para otros.
Pues como siempre nos encontramos en la consulta de psicología de Policlínica CEGIN y tenemos las redes sociales de Instagram y Facebook de Isabel Psicología para este tema o cualquier otro. Pues Isabel Fernández, el martes que viene volvemos de nuevo contigo. Hasta el martes que viene.